otorrino y en particular en la otorrinopediátrica, uno de los tratamientos que más utilizamos y que más indicamos son los sprays nasales de corticoides. Tenemos diferentes tipos y los solemos dividir en primera generación y segunda generación. Los de primera generación son corticoides que se absorben mucho más por el cuerpo. Por ejemplo, uno de los más habituales es la budesonida. Se puede absorber en torno a un 60%, dependiendo de los estudios que haya. Sin embargo, tenemos otro tipo de sprays nasales que le llamamos de segunda generación, que son lipofílicos, es la forma que tienen de denominarse, que se añaden y se adhieren muy bien a las proteínas que tenemos en el interior de la nariz. Entonces quedan localizados en la nariz y no se absorben por el cuerpo o se absorben en una cantidad minúscula, se absorben menos del 1%, en torno al 0,5%. Algunos de estos fármacos son la fluticasona o la mometasona. Estos fármacos son súper seguros en niños, los de segunda generación, pero una de las preguntas típicas que nos hacen los papás, con razón, es que cuando escuchan corticoides ya les saltan todas las alarmas, porque escuchan corticoide que saben que tiene muchas consecuencias a largo plazo. Pero no es el mismo corticoide que tienes cuando te lo tomas por boca. El corticoide nasal, al no absorberse por la sangre y al quedar localizado en la nariz, solo hace un efecto nasal. Hay diferentes estudios donde intentan ver si a largo plazo estos pacientes que utilizan de manera crónica los corticoides nasales, si tienen las típicas complicaciones de los pacientes que toman corticoides por otras vías. Por ejemplo, si se les altera la presión ocular, si tienen riesgo de cataratas, si tienen alteraciones del crecimiento cuando son niños, etcétera. Todo este tipo de complicaciones se vio que no existen cuando se utilizan los corticoides nasales. Entonces, en principio son seguros. También me gusta darles otro ejemplo a los padres, porque muchos de los papás que tienen estos tipos de niños que han llegado a nuestra consulta también han ido a urgencias por otro tipo de infecciones. Y en urgencias muchas veces le dan un corticoide por boca, que es el Pidocort o la Stilsona. Bueno, cuando se lo dan, en ese momento entienden que es una única dosis y no ponen tanto problema porque quieren tratar en ese momento el momento agudo. Bueno, ¿qué cantidad de corticoide nasal necesitamos para tener una dosis equivalente acumulada de la misma que tomaron por boca? Haciendo las cuentas a grosso modo, necesitamos unas 800 dosis del corticoide nasal para tener la misma dosis que una única dosis del corticoide tomado por boca. Entonces, en principio, para relativizar, es un medicamento que es muy seguro. Otra de las preguntas que nos suelen hacer es, está bien, entiendo que es seguro, pero ¿cuánto tiempo lo tengo que utilizar? Pues esto también es otra de las cosas que se suele hacer, desde mi punto de vista, mal. Porque muchas veces se le pone a los pacientes, tanto por sus médicos como por los propios papás, pautas muy cortitas de tratamiento, por el miedo de que pueda tener alguna consecuencia a largo plazo. Hay enfermedades que se pueden tratar así, porque son enfermedades de corta duración, pero hay otras enfermedades que son de larga duración. Por ejemplo, si tú tienes una rinitis alérgica, que es una enfermedad que es crónica, y a lo mejor tú, por ejemplo, eres alérgico a el polvo y vives en un entorno húmedo, sabes que en los meses fríos vas a estar mal, porque empeoran con la humedad. Pues a lo mejor necesitas tratamientos de larga duración, de 5 o 6 meses, durante esa época en la que estás peor de los síntomas. O por ejemplo, puede ocurrir que tú seas alérgico a un tipo de polen y solo necesites una pauta muy corta cuando está polinizando ese polen. Entonces, hay que ajustar el tratamiento en función de la duración de la enfermedad. Y si hay una enfermedad que es crónica y que necesitas de manera permanente el tratamiento, pues se utiliza. Por ejemplo, en adultos tenemos la poliposis nasal. Son pacientes que tienen que estar permanentemente con esta medicación porque tienen una enfermedad que es crónica que dura todos los días de su vida. Y entonces hay que ajustar la medicación en función de cada paciente. Eso es todo y espero que te sirva.